Les pediría que me confirmen el audio, estimados amigos. Muy bien, Lourdes, Mercedes, buenas noches. Gracias por la confirmación. Buenas noches, Lourdes, para iniciar ya nuestra sesión, esperando que los compañeros... Luis Hernán, buenas noches. Buenas noches, Luis Hernán. Nuevamente, como siempre, un gusto conversar con ustedes y saludarlos desde Lambayeque, Perú. Para la nueva sesión el día de hoy, Luis Hernán, Dina Gladys, buenas noches, buenas noches. Lourdes, Luis, Dina, para iniciar una nueva sesión interesante como todas las que hemos estado viendo y la cual como parte de los módulos de aprendizaje y por cultura general todo profesional debe internalizar. Luis Ángel, buenas noches. Estos temas, el día de hoy va a estar relacionado con la innovación tecnológica y social, ¿no? Ese pensamiento disruptivo. Entonces, temas que son ahora están en vigencia y que todos los emprendimientos lo requieren. Y que, como toda actividad profesional que está orientada a la actividad académica, tenemos que estar a la par con todas las tendencias y cambios en el contexto, ¿no? En el entorno. Así que esperamos unos minutitos nada más, Luis Hernández, Dina Gladys, Luis Ángel, para que los compañeros vayamos sumándonos a la sesión del día de hoy, que tiene un plus de parte de la empresa. Aquí mejorando los procesos como debe ser. La empresa siempre orientada al servicio educativo, a la calidad, y que esperemos pues esto tenga una buena acogida de parte de ustedes, y estamos también atentos a lo que ustedes nos puedan reportar al aula virtual, a las líneas telefónicas que ahora se ha implementado un nuevo proceso, como lo que hemos estado estudiando, ¿no? Además también la empresa les invita a un repaso total, ¿no? a matricularse si usted lo desea. Se va a iniciar el 24 de septiembre y va a terminar el 11 de octubre. Va a haber horarios de lunes, miércoles, jueves, de 7 a 9 pm. Y como siempre, pues su sitio web conocido por ustedes, www.augeperú.org, para atenderlos y, como siempre, mejorar el servicio, que es lo que requiere la empresa, y me encarga comunicarles y transmitirles a ustedes. Mucho más si estamos en este proceso de manejar temas que están orientados a la mejora continua, a los cambios, ¿no? A la innovación, y justamente el tema de hoy está referido a ello. Por eso hemos tenido particularmente la suerte de que el día de hoy inicie con nuestra clase de innovación de empresa a innovar sus procesos, y lo que pretende siempre estar al servicio de sus usuarios, que son la razón de ser de Auge Perú. Bueno, amigos, el día de hoy para trabajar, ¿no?, el tema de innovación, ¿no? Nuevamente saludarlos y listos para iniciar nuestra actividad. ¿Me copian, estimados amigos? Audio correcto, estimados amigos. Flora, buenas noches. Luis Ángel, sí, va muy bien. Muy bien.
Muy bien, estimados amigos, ¿no? Entonces, luego de saludarlos, damos paso pues a Flora, buenas noches, a nuestros temas de interés el día de hoy. La innovación tecnológica y social. La tendencia ahora es innovar. Todo ya está investigado, ya nada hay oculto bajo el sol. La investigación tecnológica y también social es la que ahora tenemos que internalizar y aplicar en nuestros procesos. Les decía, ¿no?, de antemano que creo que he sido privilegiado por parte de la empresa de que también estamos ahora inaugurando nuevas formas de llegar a ustedes, que eso es lo importante. Entonces, el tema de innovación debe estar en nuestro discurso docente, debe estar siempre presente la innovación tecnológica, pero también social, ¿no?, con un tema de inclusividad, con un tema que esté ligado a resolver problemas de nuestra sociedad. En ese sentido, antes de empezar, voy a proponer una parte introductoria. Para conocimiento de ustedes, hay una organización internacional, y ustedes siempre me preguntan, ¿no?, y también a manera de consulta, ¿por qué tenemos que utilizar tanto término en inglés? Es producto de la globalización, estimados amigos, es producto de los cambios imperantes en la sociedad, ¿sí? Entonces hay una organización internacional cuyo acrónimo es WEF, W-E-F, ¿no? Entonces, para empezar tendríamos que ir comentando un poquito de la WEF. WEF en su acrónimo es World Economic, ¿no?, en inglés, Economic Forum, ¿ya? Esta es una organización internacional, ¿sí? World Economic Forum, cuyas siglas son WEF, que a la traducción es el Foro Económico Mundial, ¿no? Es una organización internacional sin fines de lucro, que es una institución que mide la competitividad de los países. ¿Qué países son más competitivos y quiénes son menos competitivos? ¿Y por qué tengo que empezar la clase por ir mencionando a este Foro Económico Mundial? Les decía, como la WEF mide la competitividad de los países, y como organización internacional se alimenta de bases de datos de todos los países, de organizaciones importantes como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y todos los organismos mundiales que reportan información en cuanto a medir la competitividad de los países. Y lo que le quiero mencionar, estimados amigos, es que la WEF o el Foro Económico Mundial nos mide en base a 12 pilares. Dentro de esos 12 pilares, ¿sí?, hay dos pilares muy importantes, como es el pilar de la educación, el pilar de la salud. Y en la educación mide la educación básica, la educación superior universitaria y no universitaria, y la salud, lógicamente, ¿no?, porque un niño que no tiene las condiciones de salud adecuadas jamás va a poder comprender o entender los procesos educativos. Y dentro de esos pilares hay un tema que todavía nos jala y nos arrastra dentro de la estructura de calificación hacia puntajes mínimos, y es el tema de la innovación, estimados amigos, ¿sí? Y es ahí donde debemos preocuparnos. Entonces, un pilar para medir la competitividad de los países es la innovación. Y nos referimos a patentes, inventos, ¿no?, a propiedad intelectual. Y eso es lo que debemos procurar en el sistema educativo o dentro de los procesos académicos, procurar innovar. Ya todo está investigado. Lo que pretende el mercado es que se innoven los productos, ¿no?, y que esta innovación genere utilidad, que es la propuesta de valor que tenemos que tener cada uno de nosotros. Entonces, amigos, ya conocemos ahora una organización internacional muy importante. Queda ahí para ustedes seguir investigando, porque eso es cultura general, estimados amigos, y ya tenemos que reportar esos aspectos relacionados con el tema de competitividad. Entonces, dentro de nuestra calificación internacional,
estamos en el puesto 62 aproximadamente, de 140 países. Y uno de los pilares que nos lleva a esa calificación es el tema de que no innovamos, ¿no? No tenemos inventos, no tenemos patentes. Así que una tarea para ustedes, estimados colegas, maestros, es que investiguen, ingresen a ese espacio del Foro Económico Mundial y chequeen, ¿sí?, los indicadores con los cuales nos miden a nosotros y vean qué tan importante es la innovación, ¿ya? La innovación tecnológica y también social. ¿Estamos, amigos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna opinión al respecto de esta parte introductoria, estimados amigos? ¿Qué dice Luis Ángel, Flora, Luis Hernán? Entonces, colegas, hay una tarea, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, una tarea profesional, una tarea de interesarnos por estos organismos mundiales. Quisiera, por favor, que me copiaran, si es que en esta primera parte se entendió el mensaje, y me dan respuesta a mi solicitud. ¿Qué dice Luis Ángel? Bien, necesito respuestas. Muy bien, Luis Hernán. Entonces, una tarea profesional, una tarea nuestra es chequear, mirar cómo nos está mirando el mundo, ¿sí? Cómo nos está mirando el mundo y qué debemos estar haciendo en las aulas, qué debemos estar haciendo en nuestras organizaciones para elevar nuestro nivel de competitividad, y por ende, si esto se eleva, vamos a estar mejor al interno de nuestro país. ¿De acuerdo, amigos? Muy bien, muchas gracias por su participación. Entonces, la idea es resolver un interrogante. ¿Qué entendemos por innovación, ¿no? Si decimos que todo está investigado, si antes el cliché era investigación y desarrollo, ahora el cliché debe ser I más I más D. Investigación, innovación más desarrollo, ¿no? Entonces, nosotros como maestros también nos debemos innovar, debemos mejorar nuestros procesos, y los japoneses lo conocen como Kaizen, mejora continua, ¿no? El Kaizen implica mejora continua. Entonces, la innovación, hay algunos autores que nos dicen que también la innovación es otra cosa que aprovechar la oportunidad para crear algo nuevo, y esto permita satisfacer de una manera diferente las necesidades de nuestro segmento, de nuestros clientes, ¿no? Innovación, algunos también autores nos dicen que es arriesgarse en un panorama turbulento o de incertidumbre. Otros autores dicen que innovar no es otra cosa que salir de nuestra zona de confort. La zona de confort entendida como el espacio donde siempre nos movemos, donde la rutina no nos deja ver otra cosa, ¿no? Entonces, antes de pedir cambiar a la gente, pedir cambiar al presidente, pedir cambiar a nuestros profesores, empecemos por nosotros, ¿no? Entonces, sí, Luis Hernán, es correcto, la rutina mata, ¿no? No nos hace crecer. Entonces, la noche de hoy, un tanto para entender los conceptos, las tendencias relacionadas con la innovación, y para ello vamos a presentar algunos pioneros de la innovación que trascendentes en el mundo y que han marcado una pauta para seguir su ejemplo, ¿no? Y uno de ellos es Steve Jobs, muy conocido por todos nosotros, ¿no? Steve Jobs, un experto en temas informáticos, ¿no? Ustedes conocen toda la historia, siempre lo ponemos como ejemplo a nuestros jóvenes, cómo ha podido él, a través, en algún momento de sus inicios, hacer un quiebre en todo el tema relacionado con la informática. Apple, ¿no? Y Steve Jobs decía,
Aquellos que están locos como para pensar que puedan cambiar el mundo son aquellos que lo hacen. Entonces, esas ideas descabelladas, estimada Flora, estimado Luis Ángel, estimado Luis Hernán, esas ideas que parecen salidas fuera de contexto pueden dar solución a nuestros problemas. Mirar o resolver problemas de una manera diferente, ¿sí? Utilizar el pensamiento disruptivo, ¿no? Generar conceptos, generar nuevas formas de solucionar problemas. Entonces aquí hay un tema no solamente tecnológico, sino también una parte psicológica, una parte que nosotros tenemos que manejar. El arriesgarnos, el tener una actitud proactiva, el de no dar por sentado, ¿sí?, el último esfuerzo, sino más bien insistir para generar innovación. Entonces aquí les lanzo una pregunta: ¿qué necesitamos para explotar nuestra creatividad y poner en marcha la innovación? ¿Qué me dicen? En una sola palabra, mis estimados amigos, láncenme propuestas. ¿Qué necesitamos para explotar nuestra creatividad y poner en marcha la innovación? Vamos. En una idea fuerza, estimados amigos, ustedes pueden hacerlo. Vamos, Flora, Luis Hernán, Luis Ángel. Muy bien, Flora, Luis Hernán. Hay que estar decididos, ¿sí? Y dar por sentado que las ideas más descabelladas son las que pueden darnos resultados, ¿no?, para solucionar problemas. Así es Luis Ángel, ¿no? Esa es un tanto la idea. Alguien decía que tenemos que salir de nuestra zona de confort, hay que arriesgarse, hay que perseverar, ¿no? Hay que seguir siempre dándole batalla, ¿no?, a las cosas, mucho más si se trata de ideas que van a ir por los emprendimientos, ¿no? Si ahora vemos a nuestros jóvenes que son muy exitosos cuando emprenden una idea de negocio que antes podríamos ver como descabellada, por ejemplo los food truck o los carritos que venden comida, y eso internacionalmente es una tendencia muy fuerte, ¿no? Y que se iniciaron de repente con un triciclo, luego con una carretilla. Ahora tenemos ya furgones haciendo este trabajo, ¿sí? Y para llamar más la atención podemos encontrar hasta un tráiler, ¿sí?, modificado para vender comida, ¿no?, en donde los chefs y la gastronomía han puesto de manifiesto la creatividad, ¿no? Es correcto, Luis Ángel, ¿no? Entonces, aquí tenemos que lidiar mucho. Y ahí están las personas, el espacio donde nos desenvolvemos. Ya hay muchas metodologías, estimados amigos, y eso es lo que tenemos que aprender a manejar, ¿no? Que de repente algunos me dirán, sí, son foráneas, pero esas metodologías las tenemos que conocer, ¿no? Entonces, en ese carácter de innovador que debemos nosotros manejar, las personas como parte importante de este proceso, los espacios donde tenemos que generar estos procesos y la metodología tiene que ser un protocolo del día a día, ¿no?, en donde el trabajo en equipo sea una constante, donde ese emprendimiento a través del trabajo en equipo, en donde los objetivos estén claros, donde los protocolos estén claros, donde los procesos estén claros, ¿no? Es muy común, y yo en algún momento lo hice, es decir, jóvenes juntan sus carpetas y van a trabajar en equipo, ¿no? Puede ser cualquier cosa menos trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo implica planificación de esto, tener objetivos claros, no solamente el docente, sino también los estudiantes, qué es lo que van a hacer, ¿no?
medir fuerzas, ¿no? Plantear nuestras ideas, qué insumos tenemos para trabajar en equipo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de reflexión. El entorno o el espacio debe ser un espacio de libertad y herramientas. Ahora tenemos muchas herramientas para poder innovar, ¿no? Hay varios procesos para la innovación. Hay metodologías que nosotros tenemos que ir conociendo poco a poco, ¿no? Los procesos de diseño deben estar centrados en las personas, ¿no? Hay que chequear, pedir, solicitar los puntos de vista de las personas, ¿no? ¿Qué estamos pensando? Algo tenemos que aportar siempre, ¿no? Ese proceso de diseño, o ese pensamiento de diseño centrado en las personas, debe ser atractivo, debe ser factible, debe ser viable, ¿no? Entonces debemos escuchar qué quiere la gente, debemos crear, ¿sí? ¿Qué necesita? Debemos prototipar qué es lo que necesita la gente, ¿no? Y interactuar, ¿no? A través de prototipos, ver si la factibilidad de que esto funcione o no funciona, ver si esto es viable, ¿no? Pero los procesos deben estar centrados en las personas, porque a partir de allí vamos nosotros a lograr solucionar. Muy bien, Dina Gladys, se le agradece por su opinión, ¿no? Como le decía, me ha tocado en suerte mejorar los procesos de transmisión, y sus aportes también van a ser muy importantes, porque esto nos va a permitir mejorar nuestros procesos. Si hay un poquito de eco es porque tenemos que ir aliviando también este tema relacionado con que la información llegue a ustedes de manera adecuada, ¿no? Muy bien, Dina Gladys, tomaremos nota de ese eco que no les permite escuchar con normalidad. Vamos a procurar mejorar esa parte, ¿no? Entonces le decía que ese proceso centrado en las personas tiene que ser atractivo, tiene que ser factible, tiene que ser viable, ¿no? En esta etapa de innovar, de hacer cosas de manera diferente, pero siempre pensando en que estos procesos de cambio, de innovación, deben ser económicamente viables, ¿no? Que deben ser factibles y además deben ser atractivos para el mercado, para poder seguir con lo que estamos proponiendo. Entonces, ya en algún momento hemos trabajado la investigación del mercado, ¿no? Y lo que queremos es escuchar qué quiere la gente. Entonces nosotros vamos a ver una idea de negocio cuando dijimos hay alguna necesidad que no está siendo satisfecha, o esa necesidad está siendo satisfecha medianamente, o no está siendo satisfecha en la medida que el cliente quiere, ¿no? Eso ya nos da idea de qué es lo que debe cambiar, ¿no? Les ponía como ejemplo una bodega que abre a las 7 y cierra a las 12, abre a las 3 y cierra a las 10, pues hay clientes que quieren comprar a las 5 de la mañana, hay clientes que quieren comprar a las 2 de la tarde, hay clientes que quieren comprar a las 12 de la noche. Hay que escucharlos para ver cómo es que nuestros procesos o nuestras ideas de negocio sean diferentes. Una vez que tenemos ese insumo, vamos a prototipar, vamos a crear, y entonces vamos a ver si es posible o no. Puede ser que no tengamos el financiamiento para atender 12 horas continuas o 24 horas continuas si es que queremos innovar de manera radical. Entonces, la pregunta es cómo vamos a realizar esto, ¿no? Hay que buscar la estrategia más adecuada.
Luego vamos a interactuar. Una vez que ya hemos hecho los cambios respectivos, vamos a ir también consultando, ¿sí? Interactuando con la gente, cómo está el servicio, si el atender 12 horas o 24 horas le soluciona sus problemas o le genera un beneficio para ellos, y esto nos irá validando nuestra idea. Entonces, la innovación tiene que ser un proceso de diseño centrado en las personas, ¿sí? Dijimos que no hay empresa si no hay mercado. Entonces, nosotros también somos parte del mercado. Y por eso en algún momento de nuestras clases, cuando hablamos de marketing, les hablaba de una nueva denominación de los consumidores o de los clientes. Una miradita al chat, nos conocen ahora como ad prosumer, ¿no? Así nos denominan a nosotros los clientes, los que formamos parte de un segmento de mercado o que conformamos el mercado, ¿no? Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, bienvenido. Entonces, ¿por qué razón ad prosumer, estimados amigos? Porque nosotros somos anunciantes, ¿sí? ¿Y cómo somos anunciantes? Siempre estamos transmitiendo a las personas cuán bueno es un producto, cuán bueno es un servicio, ¿no? Somos anunciantes cuando compramos un polo que dice Adidas y lo exhibo. Adidas no me paga por yo vestirme ese polo Adidas, pero estoy anunciando la marca, ¿no? Y nadie me paga. Pero como soy fiel a la marca, anuncio, porque esa marca para mí me ha dado beneficios, entonces la anuncio. Entonces somos anunciantes, ¿no? Publicitamos la marca, damos a conocer la marca. Cuando vamos a un restaurante y el menú o los platillos que hemos consumido son buenos, lo anunciamos, ¿no? Comunicamos a la familia, a los amigos, qué tan bueno ha sido el restaurante o los servicios de este restaurante. Somos anunciantes, ¿sí? Pero también somos productores. Dina Gladys, claro, habría que pedir también una parte de la franquicia, ¿no? Esa es la idea del negocio. Entonces, la parte de AD implica anunciantes, pero cuando hablamos de Ad Pro, nosotros también somos productores. ¿Por qué somos productores, estimados amigos? Somos productores porque las empresas nos consultan, nos dicen cómo quisiera que seas el producto. Más liviano, ¿sí? Más versátil, quisiera que tenga muchos colores, que sea irrompible, que tenga asa. Entonces también les estamos dando información para que el industrial, el productor, tenga el insumo, la información necesaria para poder producir artículos o servicios que van a ser beneficiosos para nosotros. Entonces también somos productores porque formamos parte del proceso productivo con la información, ¿sí? Y zona, ¿sí? Implica que somos consumidores, ¿no? Entonces, como alegoría, como un aspecto alegórico, nosotros hacemos tres acciones: anunciamos, producimos y consumimos, ¿no? Eso es la nueva tendencia, eso es lo que buscan las empresas, ¿no? Es más, la tecnología, y ustedes saben muy bien, ha cambiado radicalmente los procesos en las organizaciones. Por eso que la teoría forma parte importante de la innovación. Pero como decíamos en las clases anteriores, hay que ser muy cautos con la tecnología, ¿no? Ya explicamos el porqué, ¿no? Muy bien. Hay otro aspecto importante en la innovación, ¿sí? Romper esquemas, ¿sí? Tener un pensamiento disruptivo, ¿sí? Romper estructuras, y eso se llama design thinking, ¿no? Y van a encontrar ustedes en literaturas, en anuncios, esta proposición en inglés, design thinking, que a la traducción se denomina pensamiento de diseño. Me detengo un momento para explicarles por qué estas nuevas tendencias, por qué estos cambios que se dan en la innovación. A ver, nos retomamos
a escenarios anteriores en un proceso de industrialización. Dígame, Dina, ¿qué escribo? La traducción en inglés está ahí, pensamiento de diseño. Y están viendo la diapositiva, ¿no? ¿Sí? Sí, Dina, ahí está la diapositiva. Design thinking, design thinking en inglés, pensamiento de diseño, ¿no? A la traducción, ¿no? Entonces, eso es la tendencia actual para romper esquemas, ¿no? Es decir, innovar con las propuestas que ustedes han manifestado, ser creativos, arriesgarse, pensar de manera diferente, ¿no? Entonces, le decía, y la explicación del pensamiento de diseño viene por un tema de tendencias y cambio de escenarios. Le decía, si nos remontamos a 20 años atrás, 30 años atrás, en un proceso de generar empresas en nuestro país hablábamos de proyectos de inversión, ¿no? Hablamos de proyectos de inversión. No había empresa que no pueda realizarse si es que previamente hemos hecho un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión que pase por la investigación de mercados, un proyecto de inversión que pase por un estudio económico y financiero, un proyecto de inversión que pase por un tema relacionado a la parte administrativa o de la formalización. Nuestro país ha cambiado ya de un gran país que en algún momento, con la propuesta mundial de hacer industria en nuestro país y la globalización, hemos pasado a un proceso de micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? El emprendimiento. El 95% de empresas que sostienen la economía de nuestro país son micro y pequeñas empresas. Y por ende, esos procesos de generar empresas tienen que cambiar. De un proyecto de inversión hemos pasado a planes de negocio. Planes de negocio que permiten emprender negocios a escalas pequeñas, es decir, microempresas, pequeñas empresas. Podríamos hablar hasta de medianas empresas. E incluso en ese proceso de transición en el escenario económico de nuestro país, ¿sí?, se han generado hasta leyes de micro y pequeñas empresas. Tenemos la ley de MIPES, que es importante que ustedes lo conozcan. Los módulos no nos piden, pero es importante, estimados amigos, que como profesionales de educación para el trabajo conozcan la ley de MIPES, ¿ya? Entonces, tarea también para ustedes, ¿sí? Chequear, mirar la ley 28015, ¿sí? Mirar, chequear el decreto supremo 1086, ¿sí? Importante, estimados colegas, como parte de su formación profesional. Si bien es cierto, vamos a hacer emprendimientos, pero tenemos que estar, ¿sí?, en el marco de la ley, ¿no? Y por último, la ley 30056, que cambia todo el panorama empresarial en nuestro país, porque todo cambia. Entonces, de los grandes proyectos de inversión fuimos aterrizando en planes de negocio. Y las metodologías estaban orientadas a generar planes de negocio. La metodología OIT, como ya habíamos discutido en el YIN, ISUM, MESUM, es decir, generar su idea de negocio, iniciar su negocio, mejorar su negocio, gestionar su negocio, ¿sí? Ahora, de esos planes de negocio que nos llevaban a conformarle a nuestra empresa y ponerlo ya listo en parte operativa, ahora las tendencias, ahora el mercado me dice primero, primero prototipa, primero, ¿sí?, modela tu negocio, prototipa, valídalo y recién vas a poner tu negocio, ¿no? Antes no. De frente íbamos a la investigación de mercado, íbamos a ver estudios económicos y financieros, nuestro flujo de caja, nuestro estado de pérdidas y ganancias, nuestro balance inicial y a proponer la empresa. Ahora no. Ahora tenemos que utilizar otras metodologías que están relacionadas con lo que ya hemos visto, con Lean Canvas, con
pensamiento de diseño, ¿sí? Con otros modelos o modelamientos de negocio. Y uno de ellos es el pensamiento de diseño, ¿no? Una herramienta importante que tenemos que manejar. Colegas, sin descuidar lo que yo en el chat les acabo de proponer, ¿no? Siempre también mirar el tema de la formalidad, el tema de la ley, ¿ya? Ley de micro y pequeña empresa, y que ha ido cambiando. Ahora tenemos la 30056, que nos dice que ya no va a ser MIPE, sino va a ser MIPYME, ¿no? La denominación ahora va a ser MIPYME, ¿no? Y como todo cambia, ¿sí? También tenemos que chequear los cambios. Gracias, Lisette. Vamos a ver si yo levanto la voz un poquito o me acerco más al micro. Ya, Lisette, con la disculpa de casa. Entonces, esa es una tarea, estimados amigos, ¿verdad? Como un alcance a estos temas del emprendimiento, ¿no? Al pensamiento de diseño. ¿Ahora me escucha, Sirle? Sirle, ¿me escucha? Cópiame, por favor. Bien, mientras Sirle se pone en contacto con nosotros, porque al parecer no nos está escuchando, quiero saber si los demás participantes me están escuchando bien. Si no, me lo manifiestan para mejorar el proceso. ¿Sí, Chile? A ver, quisiera que... muy bien, Luis Ángel, entonces el problema de Chile solamente. ¿Ya? Muy bien, Luis Ángel. Gracias. Gracias, Ricardo. Entonces, Chile, por favor, chequea su aula virtual o su computadora, ¿no? Para continuar con nuestra sesión. Bien, en el PPT que estoy mostrando, ustedes pueden observar las 5 fases del pensamiento de diseño, ¿no? Es un tanto las nuevas metodologías que tenemos que utilizar para darle solución a la problemática empresarial, en donde el emprendedor tiene que hacer ahora cosas diferentes, ¿no? El emprendedor tiene que manejar otros espacios que antes, cuando hacíamos proyectos de inversión, planes de negocio, lo estábamos descuidando. Por eso es que en algún momento la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, nos proponía, ¿sí? Un tema denominado habilidades blandas, ¿no? Habilidades blandas. ¿Qué en buen cristiano pues son los valores, lo que nosotros tenemos que tener como parte cualitativa como emprendedores, ¿no? Entonces, como pueden observar, esas 5 fases del pensamiento de diseño, el primer momento es empatizar. ¿Qué implica empatizar? ¿Sí? Empatizar viene de empatía, ¿sí? Entonces hay que ser empáticos, es decir, ponernos en el zapato del otro. ¿Eso qué quiere decir? También nosotros somos clientes. ¿Qué quisiéramos tener en nuestras manos con respecto a una galleta? ¿Sí? Entonces hay que ponernos en el lugar de otro, hay que empatizar, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren nuestros clientes? Luego, definir, ¿no? Hay que definir qué es lo que quieren, ¿sí? Nuestros clientes, nuestro segmento del mercado. Vamos dando cuerpo a sus necesidades, vamos dando cuerpo un tanto a los beneficios que quisieran tener ellos, ¿no? Para ir nuevamente a otro paso, el de idear, ¿no? Hay que idear qué es esa idea que va a ser diferente a las demás, que va a solucionar el problema de nuestros clientes. Entonces, cuando nosotros, nuevamente voy a retomar en eso, cuando nosotros empatizamos, cuando nosotros hacemos un proceso de empatía, nos ponemos en el lugar de nuestros clientes, vamos a descubrir muchas cosas, ¿sí? Vamos a descubrir muchas cosas que ellos, como clientes, necesitan.
y eso lo vamos a definir, lo vamos a interpretar, ¿no? Le vamos a dar forma. Entonces, para luego pasar a otro momento, idear, bosquejar, ponerlo en un lienzo, dibujarlo, graficarlo, ¿no? Con la intención de materializar poco a poco lo que el cliente quiere, ¿no? Ya la vez pasada habíamos conversado de AIDA, habíamos conversado de el spin, ¿no? De preguntas claves con las cuales nosotros podemos interpretar lo que el cliente o nuestro segmento de mercado requiere. Una vez que hemos ideado, ¿sí? Ahora vamos a prototipar, vamos a experimentar, vamos a diseñar manualmente, vamos a hacer con nuestras manos un prototipo, ¿no? Un prototipo de lo que nuestro cliente quiere, ¿sí? En un primer momento, pues, con tecnología muy doméstica, con insumos muy domésticos, y después poco a poco le vamos dando un carácter más tecnológico, un poco más de modernidad, con insumos un poco más de procesos más alineados a lo que se quiere producir en algún momento. Una vez que prototipamos, evaluamos, ¿sí? Vamos evaluando, vamos diciéndole a nuestros clientes, mira, ¿eso es lo que quieres? No, nos va a decir, es muy grande, no es del color que yo prefiero, necesito que sea como A, hay que cambiar la parte B, entonces vamos a evaluar para que ese prototipo evolucione y al final resuelva los problemas que tiene que resolver, ¿no? Entonces, amigos, ahí tenemos las 5 fases del pensamiento de diseño, ¿sí? Y que está claro, ¿no? Está claro. Empatizar, definir para descubrir, para interpretar, perdón, idear para tener claro lo que desean nuestros clientes, luego hacer un prototipo de lo que pensamos de acuerdo a los insumos que estamos manejando para luego evaluar, ¿no? Evaluar si cumple con el objetivo o no cumple, o en todo caso tenemos que ir cambiando, vamos a ir evolucionando. Y ahí tenemos todo un proceso de cambios, todo un proceso de innovación, de ver las cosas de manera diferente, ¿no? ¿Qué dicen, estimados amigos? ¿Qué les parece? ¿Qué comentarios a estas fases del pensamiento de diseño? Una idea fuerza, un comentario, estimados amigos, para interactuar con ustedes, ¿no? Muy bien, Luis Hernán, gracias por tu participación. Y entonces, tenemos que ir proponiendo ello, ¿no? Entonces, esta es la tendencia, esto es lo que ahora se maneja y tenemos que trabajar con nuestros jóvenes. ¿Okay? Hay reglas también en este proceso para el design thinking o pensamiento de diseño. Joel, muchas gracias, Joel, por tu participación. ¿Sí? Tengo entendido por información de ustedes que alguno ya de ustedes está utilizando esto en sus procesos y me parece muy bien que esto sea así, ¿no? Hay que ponerlo en práctica porque no solamente debe quedar en el ideario, sino hay que ejecutarse. Entonces, el pensamiento de diseño, el proceso del pensamiento de diseño tiene unas reglas, ¿no? Dijimos que todos estos procesos deben estar centrados en los valores humanos, debe estar centrado en las personas. ¿Sí? Debe estar centrado también en la colaboración radical, ¿no? No un solo involucramiento, sino un compromiso, por eso hablamos de colaboración radical, donde ese equipo de trabajo
trabaje a conciencia, ¿no? Se dé de manera tal que los objetivos que se proponen los logren. Ese comprometerse, ese compromiso, esa palabra es una palabra clave en estos procesos, ¿no? El pensamiento de diseño, sí, pues, lo que pretende es accionar, lo que pretende es que nos comprometamos en hacer cosas, ¿no? Otra regla bastante importante es que no solamente lo digamos, sino que hagamos las cosas, ¿no? Que mostremos que somos capaces de manejar, ¿no?, las cosas. Esas reglas que el Design Thinking nos propone, ¿sí?, están relacionados también con la cultura, ¿sí?, están relacionados con el ser humano, con los valores, ¿sí?, con la parte cualitativa, ¿no?, con la parte emocional, ¿no? Entonces, debemos ser muy claros en nuestro accionar cuando iniciemos este proceso de pensamiento del diseño, ¿sí? Debemos también centrarnos en los procesos, debemos tener claro, ¿sí?, y debemos tener una cultura de los procesos, centrado en los procesos, ¿sí?, que nos ayude a resolver problemas. También, de paso, estimados amigos, ya la vez pasada les informé y ustedes asistieron que hay un pionero, ¿sí?, de la calidad, el cual debemos tenerlo siempre presente, o en todo caso referirlo, ¿ya? Se llama Edward William Deming, ¿sí? Edward William Deming también nos habla de que nos debemos centrar en los procesos para generar calidad en lo que hacemos, mejoramiento continuo, círculos de calidad que ayuden a estos procesos a resolver problemas que nos vamos encontrando en nuestro accionar. Entonces, cuando empatizamos, cuando nos ponemos en los zapatos de otros, cuando estamos juntos con las personas, ¿sí?, vamos a ir descubriendo cosas que ellos requieren, ¿no? Y una de las técnicas para empatizar es la técnica de las entrevistas, ¿no? Una entrevista face to face, una entrevista cara a cara, en donde nosotros podamos comprender las necesidades, ¿sí?, del usuario, sus carencias, ¿no?, con la finalidad de ir ya bosquejando y diseñando y definiendo lo que ellos requieren. Entonces, ustedes saben que la técnica de la entrevista es fundamental para todo orden de cosas, ¿no? Hay entrevistas a profundidad, hay entrevistas que necesitan o requieren de cierta metodología para trabajarla, ¿no? Siempre las entrevistas tienen que estar orientadas a un objetivo, ¿no? Tenemos que estructurar una entrevista, porque de repente hacemos una entrevista sin ningún tipo de estructura y empezamos dialogando con nuestros usuarios y después perdemos de vista el norte por el cual estamos con ellos, ¿no? De repente salimos conversando de fútbol y por ello entonces tenemos que tener una entrevista estructurada, ¿no? Entonces, bien, para empatizar, hay allí una técnica bastante interesante, la técnica de la entrevista, porque nosotros, como seres humanos, ¿sí?, tenemos cosas muy al interno, tenemos emociones, tenemos la parte lógica, tenemos que tener y conocer las emociones de nuestros clientes. También debemos manejar nuestras emociones y por ende
tenemos que ir descubriendo a las personas, poniéndonos en sus zapatos, viendo qué es lo que ellos requieren, qué es lo que piensan, cómo cuantifican, qué pretenden, ¿no? Entonces, nuestro cerebro, el lado izquierdo y el lado derecho, nos dice ciertas cosas, ¿no? El lado emocional piensa, siente, ¿no? La parte emocional, ¿no? Y el lado lógico dice, hace, ¿no? Es más cuadriculado. Entonces, en el momento de empatizar, nosotros vamos a ir descubriendo a las personas, ¿no? Nos van dando un derrotero, y ese es el primer momento, ¿no? El empatizar. Entonces, para ello, la técnica de la entrevista es una técnica bastante interesante. Y ahí tenemos el mapa de la empatía, lo que dicen, lo que piensan, lo que hacen, lo que sienten, y vamos a ir descubriendo, ¿no? A través de estos procesos. Esto nos va a servir de insumo para ir definiendo qué es lo que quieren, cómo es que se manejan, cuáles son sus creencias, cuáles son sus comportamientos, cuáles son sus sentimientos, sus emociones. Todo eso tendremos que trasladarlo, ¿no? Y nos sirve de insumo y de base para ir ya definiendo lo que nuestros clientes requieren, ¿no? Entonces, para esto, la técnica de la entrevista, para esto, la relación con nuestros clientes. Muy bien, Dina Gladys, caerles bien. No es tan fácil, no es tan fácil. Por eso es que el pensamiento de diseño nos propone otras acciones, ¿no? Estamos viendo que ya esos trabajos de investigación de mercado, donde generamos un cuestionario de preguntas y salimos a encuestar, no estamos conociendo a profundidad a nuestros clientes. Por eso es que el pensamiento de diseño siempre nos propone ese lado, empatizar, ¿no? Por eso hablamos de un mapa de empatía, ¿no? Que en buen castellano o en buen criollo, como decimos nosotros, es ponerse en los zapatos de otro. No se olviden que nosotros también somos clientes. Entonces, como tal, cuando generamos nuestro emprendimiento, quisiéramos, nuestros clientes quieren que también los tratemos igual que nosotros queremos que nos traten, ¿no? Porque también somos clientes. Es decir, ponerse en los zapatos de otro. Entonces, una vez que ya hemos empatizado, una vez que hemos trabajado fuertemente esa parte para ir descubriendo emociones, sentimientos, pensamientos, ¿no? De nuestros clientes, ya vamos interpretando para definir qué es lo que quieren nuestros clientes. Y la base para esto, el insumo para ellos, es el mapa de la empatía, ¿no? Decíamos, vamos a extraer puntos claves, ¿no? Temas que a ellos les interesan, construir escenarios, ¿no? Relacionados a su pensamiento, a su sentimiento, ¿no? A lo que hacen, a lo que procesan como personas, ¿no? A su cultura, a sus emociones. Entonces identificamos patrones, ¿no? En los cuales ellos se conducen. Es como nosotros, ¿no? Tenemos patrones conductuales, tenemos patrones de conducta, tenemos una cultura, tenemos escenarios donde nos desenvolvemos, y eso lo conocemos nosotros. Y la idea es conocer esa parte, ¿no? Para partir de allí, definir oportunidades, ¿no? ¿Qué podemos interpretar de su actuación para ir modelando y definiendo ya alguna propuesta de valor todavía de manera incipiente, ¿no? Entonces, le vamos sugiriendo o ya tratando de ir definiendo o interpretando de qué manera vamos a solucionar sus problemas, ¿no? De qué manera vamos a ir delineando una propuesta de valor, que es lo que hemos venido trabajando y lo que trabaja también la metodología Canvas, ¿no? Entonces,
Luego de esto, vamos a idear, ¿no? Vamos ya a proponer, ¿sí? Vamos a generar y sintetizar una propuesta de valor, ¿no? Vamos a ir graficando, delineando, ¿no? A través de un lienzo, le decía, poniendo en blanco y negro lo que nuestro cliente requiere para solucionar el problema. Todavía no hacemos plano, ¿ya? Todavía está en el plano del ideario, está en el plano de gabinete, en el plano de la investigación, ¿ya? No se olviden que este pensamiento de diseño es más cualitativo que cuantitativo, ¿no? Todavía no hacemos planos, o sea, la idea es hacer un producto o servicio, ¿sí? Para luego decirles a nuestros clientes, ¿esto es lo que quieres? Y si ya es lo que quieres, recién vamos a hacer el plan de acción. ¿Está claro, Dina? Estamos en un momento de ideario, en un momento de gabinete. ¿Sí, Dina? ¿Me copias? Entonces, vamos quemando etapas, ¿ya? Vamos quemando etapas. Entonces, en esa parte de idear, vamos de ahí poco a poco con el insumo, vamos a ir generando y sintetizando qué es lo que quiere nuestro cliente, ¿no? Como parte de este proceso. Y aquí hay algunos puntos que tenemos que tener en cuenta para la generación y síntesis de lo que estamos proponiendo, ¿no? En este punto no hay malas ideas, todo vale, ¿no? Hay que alentar las ideas descabelladas, como decía Steve Jobs, ¿no? Los locos son los que van a tener éxito. Esas ideas descabelladas son las que, en definitiva, van a marcar el éxito de algunas personas, ¿no? Le decía, y alguien no quiere exprimir el limón, dale limón en sachet. Pero usted, Dina, me puede decir, o Joel me puede decir, profesor, yo no quiero limón en sachet. Yo quiero hacer un producto que esté relacionado con el limón, pero en spray. ¿No? Oye, ¿cómo vas a hacer? Es una idea descabellada, pero es la lógica. No hay límites, ¿no? También podemos utilizar ideas de otros, ¿no? Hay que estar enfocados siempre en el tema que nos lleva a investigar, ¿sí? Y aquí hay una parte importante del pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño, igual que el Canvas, son metodologías visuales, ¿no? Hay que utilizar muchos lienzos, muchos papelotes, ¿no? Que nos ayuden a la creatividad, ¿no? Hay que hacer uso de los dos lados del cerebro, ¿no? El lado izquierdo y el lado derecho, la parte lógica y la parte creativa, ¿no? Por un lado la lógica y por otro lado la creatividad, colores, formas, tamaños, ¿no? Que ayuden a ir generando espacios más creativos. Y esto me hace acordar, amigos, en la fiebre del Mundial, ¿no? Mundial de Rusia. Todos siempre hemos tenido, pues, como parte de nuestra identidad con nuestro país, nuestro polito de la selección peruana de fútbol, la clásica camiseta con la banda roja, ¿no? Pero el Perú llega al Mundial y nuestros empresarios, pequeños empresarios, dicen, no, ¿por qué solamente banda roja? ¿Por qué no un escudo? ¿Por qué una llamita? ¿Por qué no Machu Picchu? ¿No? Entonces, el lado lógico y el lado creativo, ¿no? ¿Y por qué solamente chompas? ¿Por qué no gorritos? ¿Por qué no changuinas? ¿No? Entonces, sí, pues, esas ideas un tanto descabelladas. ¿Y por qué el polo tiene que ser blanco con rojo? ¿Por qué no puede ser negro con letras doradas? Y eso ha sido un boom, ustedes lo saben muy bien. Y los que viven en Lima, muy bien, los que vivimos en provincias también, en algún momento ha llegado a eso y nos ha llamado la atención, ¿no? Entonces, hay que ser visual, hay que involucrar el lado izquierdo con el lado derecho para ser lógicos también, para decir y hacer cosas, pero también para pensar, idear y ser cada vez creativos. Y eso
el emprendedor lo tiene a flor de piel, ¿no? Mucho más nuestros amigos que están en la línea textil, ¿no? Y por ahí, aunque parezca ya exagerado, descabellado, cajones, ¿sí? Cajones para nuestros difuntos, blancos con la franja roja, ¿no? Y así pues, ideas descabelladas, ideas que salen del contexto, del entorno, pero si el mercado lo quiere, en buena hora, amigos, hagamos eso, ¿no? Siempre en el trabajo en equipo, una conversación a la vez, ¿ya? No hablan todos, si no se pierde el ideario en el cual vamos a enfocarnos, ¿no? Que fluyan las ideas, ¿no? Una maratón de ideas, buscar cantidad de ideas para luego ir desechando unas o utilizando o mejorando las ideas del compañero. Ese es el trabajo en equipo, ¿no? Eso es toda una metodología un poco más moderna, una metodología más de última tendencia, de última generación, que tenemos que empezar a hacer y podemos reconstruirlas en el aula, tenemos que manejarlas en el aula. Ideas disruptivas, romper esquemas, colegas. Entonces, opiniones al respecto, amigos. Opiniones, preguntas hasta aquí, estimados amigos. Dina, Joel, ¿qué me dice Luis Hernán? ¿Qué me dice Herminio? Que también ya está con nosotros. Chile Lisset, ¿qué nos dice? Dina Gladys, ¿cómo vamos? ¿Sí? ¿Me copian? Idea, fuerza, preguntas, ¿no? Estamos en todo este proceso interesante, importante, ¿no? que tiene su metodología, ¿no? Que tiene su metodología, como la pueden observar. Muy bien, Luis Hernán, vamos bien, gracias por su pronta respuesta. Ya saben, Chile Lisset, al parecer usted tiene problemas con el audio, los demás compañeros me escuchan correctamente. Pero bueno, igual, seguiré subiendo la voz. ¿Ah? Muy bien, Chile Lisset. Muy bien, Luis Hernán. Muy bien, gracias por su participación. Igual quisiera saber de los demás compañeros para ir proponiendo, por favor, preguntas, que eso es importante, ¿ya? Forma parte del proceso de evaluación, ustedes lo saben muy bien. Entonces, hay reglas también para esta metodología. ¿De acuerdo, amigos? Muy bien. Entonces, continuamos. Para la generación de ideas, una herramienta conocida por todos nosotros, ¿no? Lluvia de ideas. ¿Sí? A ver, Yanni, buenas noches, muy bien, su pregunta. Observa la presentación que está ahora. Veo un grupo de personas reunidas, equipos no muy grandes y POSIT en un lienzo donde a través de participación activa de los estudiantes y vamos generando ideas luego de haberse enfocado en un tipo de mercado, ¿no? Entonces, en el aula podemos hacer ese trabajo, ¿no? Llevar una propuesta de necesidades de nuestro cliente y en el ambiente hacer equipos de trabajo, tener un lienzo, un papelote, tener POSIT, y si no hay platita para el POSIT, pues con papel de reciclaje, ¿no? Eso es importante, que son metodologías que todos los maestros conocemos y manejamos, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Luego de haber ya ideado a través de esas herramientas, vamos a experimentar. Y vamos a experimentar cuando hayamos hecho un prototipo. Hemos bosquejado nuestro prototipo, hemos modelado nuestro prototipo,
Luis Hernán. Sí, tenemos muchas técnicas para trabajar, ¿no? No necesariamente tiene que ser la lluvia de ideas, ¿no? Podemos utilizar otras metodologías, ¿no? Ustedes conocen, a veces los chicos son un poco reacios a participar, podemos utilizar maneras más lúdicas, ¿no? El ovillo de hilos, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un ovillo, anudamos una parte inicial del ovillo y buscamos a quién le cae, él tiene que responder o proponer alguna idea, ¿no? Si no la queremos llevar lluvia de ideas, luego pasa el ovillo a otra persona y así sucesivamente. Eso es importante, ¿no? Y a veces los chicos son un poco de participar de manera oral, entonces le alcanzamos tarjetitas, le alcanzamos un pedazo de papel para que él con un plumón anote y todo ello lo pegamos en el lienzo, lo pegamos en la pizarra y luego vamos discutiendo esos temas, ¿no? Luis Hernán, la más conocida, lógicamente, es la técnica de lluvia de ideas, ¿no? Como le decía, yo soy de Cajamarca y en esa zona hay una zona muy alta que se llama Hualgayoco y ahí mis colegas dicen, no dicen lluvia de ideas, sino dicen granizada de ideas, ¿no? Porque no cae lluvia, cae granizo. Se conocen eso, ¿no? Ustedes también son de parte de la sierra, perdón, ¿no? Eso es importante, ¿no? La empresa nos ha dotado de ciertas tecnologías, entonces también la clase, como es de conocimiento, se está pasando en vivo por el Facebook. Entonces le hacemos llegar un saludo para los amigos que están conectados en el Facebook, ¿sí? Y pueden hacer preguntas también ahí, ¿no? Eso es lo que la empresa Auge les está proponiendo para mejorar los servicios y estamos escuchando también de parte de ustedes sus apreciaciones, ¿no? Todo lo que hacemos tiene que ir en ese plano del mejoramiento continuo, o mejora continua, que es lo interesante, ¿no? Un saludo. Entonces, una vez que a través de la lluvia de ideas vamos delineando, ya bosquejando lo que nuestro cliente quiere, siempre centrado en el cliente, siempre centrado en las personas, ¿sí? Vamos a prototipar. Prototipo de lo que va a resolver el problema, ¿sí? Dependiendo de lo que vamos a hacer, ¿no? Para ello, un prototipo vale más que una imagen, como dice en nuestra presentación, ¿no? Es algo que vamos a palpar, vamos a tocar, vamos a manipular y lo va a hacer el cliente, ¿no? Entonces, cuando el cliente tiene en sus manos el prototipo, nos va a decir, mira, ¿sabes qué? Está muy grande, necesito otro color, ¿no? No está resolviendo mis problemas. Entonces esto nos va a permitir, ¿sí? Nos va a permitir a nosotros ir retroalimentando. Como dice la presentación, vamos a cometer errores antes, ¿sí? Que después de haber hecho en una escala la producción. Entonces, mejor ahora que nuestro prototipo tenga errores para no tenerlos al momento de producir, ¿no? Como dice nuestra presentación, para cometer errores antes y de forma más barata, ¿no? Entonces también nos permite evaluar alternativas, explorar otras ideas, ver costos, ver diseños, ver formas y presentaciones de lo que va a solucionar nuestros problemas, ¿no? Entonces, esto también nos va a permitir retroalimentar, nos va a permitir modificar, cambiar, por eso el prototipo. Por eso le decía a nuestra colega Shirley cuando me decía, ya vamos al plan, no todavía, ¿no? A Dina Gladys, todavía no estamos haciendo planes. Allí estamos en un plano de ideal, en un tema de gabinete, de modelando, de corrigiendo errores. Una vez que ya creemos que se ha solucionado a través de ese prototipo el problema de nuestros clientes, recién vamos a hacer nuestro plan.
cuánto vamos a producir, cómo vamos a producir, cómo vamos a marketear nuestros productos. Por eso este pensamiento de diseño es importante. Una vez que tenemos el prototipo, ¿sí?, y que hemos inventado, construido, de acuerdo a la versión de nuestros clientes, es que vamos a ir a experimentar, les decía, ¿no?, a prototipar. Bueno, hacemos como ven en el ejemplo, una lola, ¿sí?, al lado derecho, ¿sí?, y lo presentamos así. Ese es el prototipo, ¿no? Hemos hecho una muestra. Buenas noches, soy la Consuelo, bienvenida. Eso es como una muestra, ¿no? Y la presentamos, ¿sí? Ese es el prototipo. Pero cuando lo presentamos a nuestro cliente, no, y se te gustaría con grajeas, con miel, con dulce, con crema, y esto nos permite corregir, ¿no? Corregir nuestro producto y nuevamente presentarlo, ¿no? La idea es experimentar. ¿Qué dicen nuestros clientes al respecto de, ¿no? Y eso se ha hecho siempre, sino que ahora está más determinado. Y luego la evaluación, ¿no? Hay que evaluar. ¿Qué dice, no? ¿Qué dice el cliente? Bueno, a mí no me gusta con grajeas, me gusta solo. Y el cliente dice, bueno, eso es. O a la inversa, no lo quiero solo, lo quiero con grajeas, lo quiero con miel, ¿sí?, lo quiero de kiwicha, lo quiero de quinoa, en fin. Eso es lo que nos permite el pensamiento de diseño o design thinking. ¿De acuerdo, amigos? Entonces, hasta aquí, preguntas, estimados amigos, a los amigos que están en el Facebook, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Me dispensan? ¿Me doy un poquito de agua? ¿Qué dicen los amigos del Facebook? Los que estamos en línea también, ¿no? No estamos muy activos ahora, estimados amigos. Lourdes Mercedes, buenas noches, gracias por tu pregunta. El bosquejo ya lo vamos ideando cuando definimos y vamos a la idea, ¿no? En la idea bosquejamos, hacemos trazos, dibujo yo todavía mi prototipo porque solamente está en insumo, está en borrador, ¿no? Entonces, una vez que ya al momento de idear, en esa parte del proceso de idear, voy bosquejando, entonces digo, esto lo puedo construir de cartón, esto lo puedo construir de repente no con harina, lo puedo construir con harina de maca, harina de, como ahora está de moda aquí en la zona, harina de hongo de maraihuaca, ¿no?, que es un producto que hay en nuestra zona, hongos comestibles, hacen harina de hongo y han hecho panetón de hongo de maraihuaca, ¿no? Entonces, en ese momento se va teniendo ya la idea, se va bosquejando, por qué el panetón tiene que tener siempre esa característica, por qué siempre tiene que ser así, por qué no es triangular, por qué el panetón no tiene otra forma de la que tiene, ¿no? Entonces, en esa parte, Lourdes, ya en esa parte de idear, ¿sí?, ahí bosquejamos para luego ya construir un prototipo, ¿no? Jan Elizabeth, ¿será cierto que el cliente tiene razón en el bolsillo? Sí, nosotros siempre decimos que el cliente tiene la razón. El cliente no tiene razón, Yanni. El cliente tiene su razón. Y nosotros tenemos que, con este proceso, saber cuál es su razón, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Tenemos que entender, ¿no?, qué es lo que quiere. Nosotros tenemos nuestra razón, ¿no? Y eso es importante, Yanni. Claro, por lógica también está en el bolsillo, ¿no? ¿Cuánto gastar? ¿Sí? Sí, Luis Ángel, eso es. Pero satisfacer esa razón, yo tengo que conocerla.
Y para conocerla, Luis Ángel, tengo que empatizar con él, ¿no? ¿Sí? Una vez que empatizo con él, voy a conocer esa persona, si no, no la voy a conocer. ¿Sí? Correcto, Dina Gladys. ¿Sí? Cubrir las expectativas. Eso es importante. ¿Sí? Me parece muy bien, estimados amigos, que estén en la línea. A mí me da mucho gusto, me motiva cuando me van siguiendo la línea de la sesión de la clase, porque es importante para todos, ¿ya? Y como siempre les digo, estimados amigos, que esto no quede solamente en la diapositiva o en la conversación, sino que lo practiquen, ¿ya? Que la practiquen, ¿sí? Ricardo Herminio, bien por tu pregunta, me parece muy bien, y ese es el tema que vamos a tratar luego de esto, que es el scamper, ¿no? Y el scamper lo vamos a hacer, sí, en esta parte del prototipar, ¿sí? Que sustituyo, que cambio, que modifico, ¿no? Eso es importante, ¿sí? Muy bien, Ricardo Lino. Esta es una parte importante, por eso el pensamiento de diseño puede ir utilizando otras técnicas, ¿no? Como el scamper, como el AIDA, como el spin, como el tris, ¿ya? Es muy interesante ir siguiendo estos pasos del pensamiento de diseño, ¿de acuerdo? Muy bien, Luis Ángel, muy correcta tu participación, ¿ya? Lo que sí, cuando estamos en este momento hablando de evaluación, estamos hablando de evaluar el prototipo, ¿ya? Una vez que evaluamos el prototipo y ya sé que ya no voy a cometer errores, es que voy a empezar ya el emprendimiento, ¿no? Por esto, estas herramientas que estamos conociendo son previas a los planes, son previas a la producción, son previas a la inversión, son previas a lanzarlos al mercado. ¿Estamos claros? ¿Sí? Todavía estamos a nivel de gabinete, a nivel de experimentar, ¿sí? A nivel de, con nuestros alumnos o con nuestro equipo de trabajo, siempre trabajando fuerte para luego ya proponer nuestro plan de acción, ¿ya? De ahí se lanza al mercado. Muy bien, estimados amigos, les agradezco por su participación. Así es, Dina Gladys, después de todo este proceso, ¿ya? Antes no, pues, antes, en épocas anteriores, de frente íbamos al mercado, ¿no? Hacíamos una encuesta muy rápida, muy ligera, a veces no con mucha profundidad, y decíamos qué quiere iniciar, y de ahí prestábamos plata al banco, en general comprábamos nuestros equipos, nuestros insumos, volvimos a producir, y de repente encontrábamos que el mercado no aceptaba nuestro producto. Ahora, con estas técnicas, como el design thinking o pensamiento de diseño, lo primero es experimentar, ¿no? Lo primero es ponernos en contacto con los clientes para luego ya ir a niveles superiores, ¿no? A un escalamiento productivo, a un escalamiento comercial, al tema del marketing, al tema del financiamiento, ¿no? Por eso es importante estas herramientas, estimados amigos. Ajá. Muy bien, Dina Gladys, gracias por su participación, ¿no? Woody Allen, un actor interesante, importante, siempre debe que tener referencias de lo que observamos, de lo que vemos, ¿no? Y los grandes algo tienen que decirnos. A ver, Dina Gladys, sí, es interno, pero previamente ya hemos interactuado, hemos empatizado con el cliente, ¿no? Sí, si no, no es que estamos diseñando un producto de adentro hacia afuera, previamente hemos identificado al cliente, ¿ya? Y hemos empatizado con él, hemos entrevistado con él y traemos a nuestro gabinete ya las ideas que tiene él, los pensamientos que tiene él, sus creencias que tiene él, y con ese insumo vamos procesando, ¿no? Entonces, si el cliente siempre está presente, más aún todavía no tiene el producto está en ideario, está en la cabeza, luego el prototipo, luego la validación y recién el lanzamiento. Muy bien,
Y por eso Woody Allen dice, si no te equivocas de vez en cuando significa que no estás aprovechando tus oportunidades. Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. El 80% del éxito consiste en estar allí. Nadie sí tiene éxito si no experimenta. ¿No? Me decía un amigo, nunca me saco la tinca. Le digo, no es que no tienes mala suerte, lo que pasa es que tienes que comprar la tinca. ¿Cómo se vas a sacar la tinca si no la compra? ¿No? Entonces, hay que experimentarlas, hay que interactuar, hay que equivocarnos, ¿no? Equivocarnos en el buen sentido de la palabra, ¿no? De cometer errores cuando hacemos un prototipo, pero cuando vamos al lanzamiento comercial, al lanzamiento productivo, al generar ya en escala comercial nuestros productos, ya no nos debemos equivocar. Sí, pero con ciertas dinagais, con ciertas particularidades que el Estado le da, ¿no? Que el Estado le da, ¿no? Con ciertas normas, con cierta legislación, ¿no? Y por lógica, este tipo de negocios no tienen el apoyo que el Estado le da a un emprendedor, ¿no? Bien, ¿cómo podemos desarrollar clientes, ¿no? ¿Cómo podemos iniciar esa búsqueda de clientes, ¿no? ¿Cómo descubrimos a los clientes? Le decía en un primer momento, una nueva tecnología, ¿sí?, genera un espacio para un emprendedor. Esa nueva tecnología va a generar oportunidades de negocio. Esa nueva tecnología va a permitir que yo tenga un cliente. Esa nueva tecnología, si yo soy ahora un experto en equipos móviles, esa nueva tecnología que va apareciendo me va a permitir a mí resolver los problemas, ¿sí?, solucionar los problemas de esos móviles, ¿no? Entonces ya tengo clientes ahí. Los valido también esos clientes, ¿no? Hay todo un tema de pivotar, ¿no?, a los clientes. Esos clientes, una vez que ya los conocemos, los validamos, ¿sí?, y ya forman parte de nuestro proceso, vamos a la ejecución, al desarrollo de la empresa, al desarrollo de la organización empresarial. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí. Preguntas, por favor. Luis Ángel. Bien, con la disculpa del caso, un pequeño lapso, ¿no? Entonces, hay toda una metodología también para el desarrollo de los clientes, ¿no? Y una vez que hemos desarrollado nuestro segmento de mercado, generamos nuestra organización empresarial. Decíamos siempre ese cliché que debemos manejar los colegas que estamos en estos temas. No hay empresa si no hay mercado, no hay empresa si no hay clientes, ¿no? Ninguna empresa podrá crearse, generarse, si es que no hay clientes. Eso lo tenemos claro todos, ¿no? Bien, preguntas
pregunta, por favor, tradúzcame, Sheila Lisette. Le agradezco la pregunta en inglés. ¿Sí? Muy bien. Si hubiese alguna inquietud, alguna opinión, alguna idea fuerza que sirva de base también para seguir discutiendo estos temas que son sumamente interesantes, nos ayudaría mucho, estimados colegas. ¿Sí? Muy bien. Entonces continuamos. Otro tema que vamos a mirar muy rápidamente también es la toma de decisiones, ¿no? Pero esas tomas de decisiones estratégicas, ¿no? Esas tomas de decisiones estratégicas. Entonces, para definir qué es una estrategia, ¿no? Una estrategia, muchos autores tienen diferentes definiciones de estrategia, que son un conjunto de acciones planificadas, lógicamente con anticipación. El objetivo fundamental de la estrategia es marcar una hoja de ruta, es marcar un camino en donde los recursos y los potenciales que manejamos y los prospectos que manejamos nos van a permitir el logro de objetivos, ¿no? Entonces los objetivos se van a lograr siempre y cuando nosotros manejemos estrategias adecuadas. Entonces, por ende, ¿sí?, las decisiones que tomamos tienen que ser de tal forma que ayuden al cumplimiento o al logro de objetivos. Hay un autor, Gary Hamel, nos dice que la empresa que no sepa imaginar el futuro no estará ahí para disfrutar, ¿no? Y por eso en algún momento muchos autores dicen que hay que ser como los niños, ¿no? Los niños sueñan mucho, son muy idearios en sus cosas, ¿no? Ellos hacen funcionar un barquito, hacen volar un avión, su pensamiento vuela, ¿no? Entonces por eso los niños también nos ayudan mucho por ahí, ¿no? El mercado, ¿sí?, es importante, ¿no? Sabemos que en el mercado está la oferta y la demanda. ¿Sí? En el mercado vamos nosotros a ver cómo interactúa la oferta y la demanda, ¿sí?, con la finalidad de, por un lado, la oferta de satisfacer necesidades y por ende, en esa satisfacción, en ese proceso de transacción, vamos a generar utilidad, vamos a generar, si es posible, rentabilidad. Debemos entender que en estos últimos años, producto de la globalización, producto de la tecnología, los consumidores estamos más informados, ¿sí? Y como estamos más informados, ¿sí?, somos más exigentes en la satisfacción de nuestras necesidades, ¿sí? Tenemos una abundancia de información. Queremos saber de pasajes, vamos a nuestro móvil, ¿sí?, entramos a una página web y nos informamos rápidamente, ¿no? Entonces, por ende, estamos cada vez más informados. En el mercado también vamos a encontrar una abundancia de productos, una oferta muy amplia de productos, ¿sí? Vamos a encontrar mucha competencia también en el mercado, ¿no? Y por ende, las relaciones al interno del mercado cada vez van a ser más turbulentas, ¿sí? Entonces, la tecnología ha hecho que esto se traduzca en lo que es el mercado. Y cuando hablamos del mercado, estamos hablando de clientes. Entonces, la lucha ya no se da en el espacio donde está la tienda por departamentos, donde están los anaqueles. La lucha por el mercado se da, ¿sí?, en la cabeza de los consumidores, ¿sí?, lo que está en nuestro almacén cognitivo, porque en nuestro cerebro tenemos muchas marcas, muchos productos, muchos servicios, y en nuestra computadora cerebral tenemos carpetas y tenemos archivos. Esas carpetas tienen archivos, es decir, si yo quiero, por ejemplo, un producto de aseo personal y me estoy refiriendo a un jaboncillo, en mi cabeza tengo una marca prioritaria.
pero en segundo puesto tengo otra marca, y en tercer puesto tengo otra marca, ¿no? Y así sucesivamente con todos los productos que existen en el mercado, ¿no? Tenemos un mundo hiperconectado, sabemos muy rápidamente. Nosotros podemos comprar en línea, ¿no? La tecnología ha hecho posibles. Entonces, mercados más informados, mercados superconectados, abundancia de productos, competencia, ¿sí? Muy agresiva, ¿no? Abundancia de productos, ¿sí? Esto va a requerir de procesos y una toma de decisiones estratégicas, ¿sí? Decisiones muy adecuadas, ¿no? Entonces aparece ahora las estrategias genéricas de Porter, ¿no? Como la ventaja competitiva, en donde la diferenciación, el liderazgo en costos, el enfoque en un segmento, el enfoque de bajo costo, van a permitir, ¿sí?, a tomar decisiones adecuadas. Quisiera hacerles un comentario de una experiencia con una organización empresarial, ¿no? Una asociación de pequeños productores de miel de abeja. Entonces ellos tenían una asociación, bueno, que hasta ahora existe, pero ellos tenían una miel de abeja quienes habían querido ingresar al mercado, pero sentían que no podían ingresar al mercado. Ellos ya habían generado una marca de esta miel de abeja porque la envasaban, ¿sí? Ojo, esa marca, ¿sí?, de miel de abeja 100% pura, porque esta miel de abeja se producía en los bosques secos, y en los bosques secos no hay pesticidas, insecticidas, fungicidas, y entonces la miel de abeja 100% pura, ¿no? Ellos habían generado una marca, Piolan, ¿no? Piolan. Sí, ojo, utilizan miel orgánica, la lógica, ¿no? Pero la marca de la miel era Piolan. Entonces, cuando se ofrecía Piolan, los clientes no asociaban esa marca con el producto. Hicimos un focus group y cuando lanzamos, ¿usted compraría Piolan? ¿O con qué asocia el nombre de Piolan? ¿Saben lo que nos decían? Sí, suena a comida para pollos. O una medicina para aves, ¿no? Pero nadie nos decía que era miel, ¿no? Pero era la marca de la miel que pretendía vender nuestros amigos, ¿no? Me dispensa. Entonces, a eso vamos, ¿no? Que esa toma de decisiones estratégicas deben estar alineadas a lo que ofrecemos. Que si bien es cierto, nos diferenciamos con la miel convencional y es una miel orgánica, esa es una ventaja competitiva, ¿no? Entonces, mientras que en el mercado yo encuentro miel, abeja del norte, el panal, miel, la reina, ¿no?, miel del bosque, yo pretendo vender Piolan, ¿no? Entonces, sí, pues hay que proponer procesos y tomar decisiones adecuadas, ¿verdad? También vende, es correcto que la calle, ¿no? Me parece bien que estemos entendiendo estos procesos. Entonces, para tomar decisiones, tenemos que analizar el mercado. Entonces, hay un libro que se llama La Estrategia del Océano Azul, ¿ya? Importante, se lo recomiendo también, colegas, leerlo, ¿ya? Es importante. Este libro nos habla de dos mercados, ¿ya? El mercado del Océano Rojo y el mercado del Océano Azul. Y se los quiero explicar con un ejemplo, ¿ya? El ejemplo es el siguiente. Sabemos todos nosotros que en el Perú
en julio aparecen los circos en Lima. Los mejores circos que existen en el Perú, y de repente algún circo internacional llega en julio a Lima. Los primeros días, esos circos, tanto peruanos como extranjeros, ¿sí?, cobran un precio alto en su debut, ¿no? Ojo, a esto se suman, a los circos nacionales que están dedicados toda su vida a los circos, e internacionales, se suman, ¿sí?, los actores de los realities. Aparece el circo de la Chola Chabuca, el circo qué sé yo, de un artista que está dentro de la farándula, ¿no?, que amplía más la oferta, ¿no? Entonces, todos esos circos en julio cobran precios altos. Pasa julio, el precio baja, la gente ya no va al circo, ¿sí? ¿Sí? Este es un caso, estimada Shirley. Quiero que me preste atención al caso. Luego voy a hacer preguntas. Es un caso que existe, que se da en el Perú, ¿ya? Porque la estrategia del Océano Azul es una estrategia para la toma de decisiones. ¿De acuerdo? A ver, nos enfocamos. Les decía que aparecen los circos en julio, ¿sí? Y el precio son altos, y luego en agosto ya los circos no tienen gente y los precios bajan, ¿sí? ¿Qué pasa con los circos? La pregunta es, después de septiembre en Lima, esa es la pregunta. ¿Qué pasa con el mercado de los circos? Estimada Shirley, lo que pasa es que yo no le voy a dar preguntas que le van a solucionar el problema del examen. Si yo tuviera las preguntas, sería ilógico, ¿no? Los temas son para discusión. Estos temas son los que le van a preguntar. En el examen le van a preguntar qué es la estrategia del Océano Rojo de repente. Y usted sabrá decir qué es el Océano Rojo, porque van a asumir las estrategias, ¿no? Entonces, yo no puedo darle las preguntas si las tuviera, ¿no? Entonces, la idea de auge es darle las herramientas para que ustedes se enfrenten el examen de la mejor manera, ¿no? Y lo que yo estoy pretendiendo en este momento es dándoles un caso. Bien, nos centramos en los circos. La pregunta era, ¿qué pasa con los circos en agosto, septiembre, que estuvieron en Lima? ¿Sí? Necesito una respuesta. Vamos Luis Ángel, vamos Herminio, vamos Dina, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ir a una respuesta. ¿Qué pasa con los circos en septiembre? En Lima. Ya estuvieron julio, estuvieron agosto, y en septiembre, ¿qué pasa con esos circos? Ajá, baja el precio, colegas. Entonces esos circos están en un mercado de Océano Rojo, ¿no?, donde la competencia es abismal. Se van, ¿a dónde van? Van a provincias. Entonces, ese es un mercado rojo, ¿sí? Competir en mercados ya existentes, ¿sí? El Océano Rojo, donde la competencia es mucha, donde la demanda la explotamos de tal forma que ya los precios tienen que bajar, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ahora, cuando vamos a la estrategia del Océano Azul, vamos a ir a un circo diferente. Y lo voy a escribir en el chat, amigos, para que chequeen. El Circo del Sol, o también llamado el Cirque du Soleil, también lo van a encontrar así. El Circo del Sol o el Cirque du Soleil, ¿sí? El Circo del Sol o el Cirque du Soleil tiene entradas vendidas al 2020, para que tengan una idea, y a precios exorbitantes.
Pero no es el circo clásico que compite en Lima, el circo que tiene sus payasos, que tiene sus malabaristas. Entonces, estratégicamente, este circo ha combinado el ballet, ha combinado la ópera, ha combinado el arte, ha combinado el deporte en un circo temático. Ese es otro tipo de negocio. Muy bien, eso es lo que quiero explicar, ¿no? Entonces la idea a la pregunta es, sí, pues, tenemos que competir en océanos azules, donde estemos solos en el mercado, y que lo podemos hacer con una propuesta diferenciada, ¿no? Entonces, la idea es evitar ese océano rojo, donde hay una competencia fratricida, donde hay una competencia donde todo el mundo quiere ganar, pero no queremos diferenciarnos, ¿no? Y ustedes, me da gusto que conozcan ese circo temático, y aquí en el Perú hay un circo que le sigue los pasos al Circo del Sol. ¿Sí? Entonces, ese mercado, ese circo es la tarumba, ¿no? La tarumba, que ha innovado, ha cambiado, y es un circo peruano, y que funciona todo el año, y no solamente está en julio, sino la tarumba funciona todo el año. ¿De acuerdo, colegas? Ese es el ejemplo del océano rojo y el océano azul. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Y ahí la referencia del Cirque du Soleil, ¿no? Es, como decía Luis Ángel, es un circo temático que tiene entradas vendidas, ¿sí?, al 2020 y funciona todo el año. El año pasado estuvo en Argentina, fue un éxito total, donde los argentinos pues tuvieron un excelente repertorio recordando a sus principales artistas argentinos. Entonces la innovación va a ser un generador de ventaja competitiva, es decir, generar una ventaja para que nuestra competencia no nos alcance. Y podemos ser innovadores en el producto, en la forma de llegar al cliente, en el mercado, en la forma de monetizar, ¿no? Y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, ahí lo estamos observando en la parte superior, ven un prototipo de un insumo para café, ¿no?, de café con leche, que se pone a unos elementos tecnológicos ahora de avanzada para generar café. El tema de Starbucks, ¿no?, de esas cafeterías especiales, es una cápsula de café, Luis Ángel, correcto, gracias. Certificado por una certificación Starbucks, que ustedes conocen. También innovadores como el Cirque du Soleil, o en la forma de monetizar, ¿no?, las empresas freemium, ¿no?, y eso está en la nube, ¿no?, en las páginas web. Nos dan 15 días gratis, ¿sí?, y utilizamos gratuitamente, por eso hablamos de freemium, libre, ¿no?, 15 días libre, y después me dice, si quieres continuar, tienes que pagar, ¿no? Eso es innovación. Lo freemium, ¿no?, la tendencia ahora de enganchar al cliente. Me interesa, pago, ¿no? ¿Estamos claros? Se entendió el mensaje, digo, ¿no? Entonces, esto va a generar una ventaja competitiva con respecto a los demás, ¿no? Es importante recordar cómo podemos ser innovadores, ¿no?, y que nos ayude mucho a determinar, ¿sí?, todo este trabajo. Bien, ahora todos nosotros, todos los colegas, todos los profesores planificamos, ¿verdad? Y de un tiempo a esta parte la planificación ha cambiado. Ahora hablamos de planificación estratégica, ¿no? Entonces, esa planificación estratégica determina mirar
de una manera diferente el mercado, ¿no? Y nosotros en el colegio, en la escuela, le llamamos el proyecto institucional, o el proyecto, o el PEI, o proyecto institucional, le llaman algunos, otros le llaman planificación estratégica, en donde debe estar estructurado, en la parte de formulación inicial, la misión y la visión institucional, ¿sí? La visión como el sueño, el anhelo, ¿sí? Lo que queremos ser en el largo plazo, porque cuando hablamos de planificación estratégica estamos hablando de largo plazo, colegas, ¿ya? ¿Sí? Planificación estratégica es de largo plazo, la operativa es de corto plazo. Entonces, en su formulación inicial debemos idear cómo queremos ser de acá a 15 o 10 años, el sueño, el ideal. Pero ese sueño ideal no va a ser tal si no pisamos tierra. Entonces debemos hacer una declaración de la misión. ¿Qué tenemos que hacer para lograr ese sueño, ese ideal? ¿No? Entonces, luego de esta parte filosófica, de esta parte conceptual de delinear nuestra planificación estratégica, vamos ya a la parte práctica, al análisis estratégico. Y para eso utilizamos una herramienta muy importante que nosotros conocemos como análisis FODA, ¿sí? El análisis FODA, que tiene un carácter interno y externo, intramuros y extramuros, ¿ya? Y el FODA es el acrónimo que usted lo conoce muy bien, mejor que nadie, porque han participado de estos procesos, es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Correcto? Bien. Entonces, cuando hacemos un análisis interno, lo que vamos a descubrir en ese análisis interno es cuán fuertes somos o cuán débiles somos en nuestros procesos. Pero también tenemos que mirar el entorno, el contexto, lo que está al exterior de nuestra institución o de nuestra empresa. Y afuera vamos a ver qué oportunidades y qué amenazas tenemos. Y cuando miramos extramuros, fuera de nuestra organización, estimados colegas, vamos a mirar variables políticas, variables económicas, variables sociales, variables tecnológicas. ¿De acuerdo? Entonces, sí, pues, son variables que van a afectar o van a favorecer a nuestra organización. ¿Sí? Es importante ese análisis FODA. No se olviden lo que siempre pongo en mis diapositivas, ¿ya, amigos? Lo que dice el maestro Su: conócete a ti mismo, conoce a los demás y tendrás el éxito. Pero si conoces el entorno, el éxito será total. Y ya el maestro Su, hace muchos miles de años, ya hablaba del análisis FODA, ¿no? El análisis interno y el análisis externo. Luego vamos a hacer una reflexión estratégica en donde vamos a definir objetivos de corto y largo plazo, ¿sí? La parte operativa y la parte estratégica. Importante esto, amigos, en los procesos que estamos manejando. Entonces, la declaración de la misión describe un tanto el concepto básico de nuestro negocio. ¿En qué actividad estamos? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es nuestro propósito básico? Y en algún momento, en la clase anterior, yo les manifestaba el BMS. El BMS decía: un negocio está bien definido cuando sabemos qué producir y para quién producir. Entonces la misión tiene que decirnos eso. ¿En qué actividad estamos? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el propósito, ¿sí?, de nuestro negocio? Y eso lo tenemos que tener claro, ¿no? La declaración de la misión. Y hay talleres, hay protocolos para hacer la misión de nuestra organización empresarial, ¿no? Igual la misión, igual ese sueño, ese análisis, ¿no?, que tenemos que hacer de la visión. Entonces, en el análisis FODA vamos a ver variables internas y variables del entorno. La pregunta de los 500.000 reales, una variable interna que implica análisis, ¿sí? Una variable interna. Esa es la pregunta. Eso nos pueden preguntar en el examen.
¿Cuál es una variable de análisis interna? Vamos, ustedes la tienen ahí. ¿Sí? Vayan a lo más cercano que tienen. Vayan a lo más cercano que tienen, amigos. Su colegio, su aula de clase. ¿Sí? Ajá. Muy bien. Una variable interna de análisis puede ser cómo está mi organización. ¿Es fuerte o es débil? ¿Tengo manual de organización de funciones? ¿Tengo reglamento interno de trabajo? ¿Sí? Si no tengo reglamento interno de trabajo, ¿será una fortaleza o será una debilidad? Ah, muy bien, dice el compromiso de los trabajadores. Ah, correcto. ¿Cómo es ese compromiso con los trabajadores? Eso es el análisis que tenemos que hacer internamente. En temas de organización, en temas financieros, en temas de infraestructura, en términos de capacidad de nuestros colegas. ¿Ah? Mario Martín. Si no tienes un reglamento, la lógica me dice que hay una debilidad en la organización, hay que corregir. Y esa debilidad tengo que convertirla en fortaleza cuando, ¿sí?, nos preocupamos y hacemos un reglamento interno. ¿Es correcto? Mario Martín, me preguntas. Bien, mientras tanto, espero tu pregunta, Mario Martín, ¿no? Entonces, igual, al interno tenemos que ver cómo está la organización, cómo está el tema de las finanzas, cómo está el tema de los trabajadores, cómo está el tema de la tecnología, cómo está el tema de la infraestructura, y eso va a determinar si somos fuertes o somos débiles ahí. Ah, claro, no hay computadoras, es una debilidad, la lógica. Ah, porque tengo que llevar con Mario Martín, tengo entendido que tú estás en la tecnología, ¿sí? Eso también. Las relaciones con los docentes, claro, eso es importante. Y variables del entorno, decía variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ¿sí?, que van a afectar o van a favorecer a nuestra organización. Por eso esas variables del entorno las conocemos como oportunidades amenazas, ¿no? El fenómeno del niño, ¿qué será para nosotros? ¿Es una variable del entorno, sí o no? Eso es lo primero. El fenómeno del niño. ¿Sí? Ah, muy bien, es una amenaza. ¿Podemos ir a decirle al fenómeno del niño no vengas? No. Lo que tenemos que hacer nosotros es prepararnos, ¿sí? Bloquear que no nos afecte mucho el fenómeno del niño. Bastante importante, ¿no? Entonces, así también, les decía en ejemplos anteriores, las variables del entorno pueden ser oportunidades o pueden ser amenazas para nosotros, ¿no, amigos? Entonces, tenemos que elaborar una matriz, y eso lo conocen ustedes muy bien, que es la que estamos viendo allí, ¿no? En donde vamos a ver oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, ¿no? Entonces tenemos potencialidades. También, pues, también Mario Martín, ¿no? Es importante analizar. A ver, ¿qué opinas tú para luego darte una apreciación mía, Mario Martín? ¿Los profesores son internos o externos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Mario Martín? Ah, sí, pues, es externo, ¿sí? ¿Es externo o interno? Bien, eso lo tenemos que tener claro. Eso lo tenemos que tener claro, ¿sí? Claro, tenemos que ver intramuros y extramuros. ¿Qué tenemos al interno? Al interno tenemos nuestros alumnos, nuestro personal, nuestros trabajadores. Eso lo tenemos que tener muy claro, ¿ya? Entonces, esta matriz de análisis FODA es bastante interesante, amigos, porque nos permite medir cómo estamos, qué tan fuerte es mi organización, qué tan débil es mi organización, qué tan fuerte es para enfrentar los desafíos que tenemos de la parte del contexto, del entorno, ¿sí? Qué tan
tantas debilidades tenemos que las amenazas podrían ser tal cuando no tenemos, ¿no? Entonces, esta matriz es importante, estimados amigos, para conocer la realidad de nuestra organización. Luego, vamos a definir, claro, Luis Hernán, es correcto, somos los colegas, los profesores que estamos al interno, nuestras competencias, nuestras capacidades, nuestra disposición de trabajo, nuestra voluntad para mejorar las cosas es interno, ¿sí? Entonces, sí, pues, ¿y por qué los profesores no se comprometen con su organización? Vamos a ver qué está pasando ahí. Y esa es materia de análisis para corregir, ¿ya? Entonces, luego vamos a definir los objetivos, ¿no? ¿Qué queremos alcanzar en el marco de nuestra misión como empresa? Y para ello, todos los profesores sabemos que los objetivos deben ser realistas, precisos, medibles, alcanzables, ¿no? Con un horizonte de tiempo, ¿no? De corto, mediano, largo plazo. Aunque algunos colegas refutan que los objetivos solamente deben ser unos, ¿no? Uno solo, ¿no? Porque objetivo central, objetivo general, objetivo específico. Dicen, no, un solo objetivo. Bueno, cada quien con su enfoque. Pero sí los objetivos deben ser realistas, ¿no? Que sean alcanzables, que sean medibles, que sean precisos y con un horizonte de tiempo, ¿no? Que nos permitan ir delegando lo que queremos alcanzar. Estimados amigos, hemos corrido, yo muy agradecido de su participación, seguimos trabajando fuerte, la próxima sesión vamos a recorrer, porque queremos abordar todos los puntos, colegas, igual Dina, Luis Hernán, gracias por su participación, Luis Ángel, como siempre, participando siempre, Silvia y Lisette también participando mucho, yo les agradezco porque me motiva a seguir trabajando con ustedes, invitarlos también por intermedio de la empresa a un repaso total, ¿no? Al inicio va a ser el 24 de septiembre y termina el 11 de octubre, en horario de lunes, miércoles, jueves, de 7 a 9 de la noche, como siempre a su sitio amigo www.augeperú.org para servirlos, implementando cambios, implementando nuevas propuestas para darles un mejor servicio, estimados amigos. ¿Sí? Igual, un fuerte abrazo para ustedes. Sí, Luis Hernán, no se preocupe, la próxima clase estamos ahí con los costos fijos, no está en el temario, pero lo voy a hacer, ¿ya? Y una práctica de costos fijos y costos variables. Eso no se preocupe, lo voy a hacer. Un fuerte abrazo, buenas noches, un fin de semana para ustedes. Ya les digo, si toman, no manejen, y si manejan, no tomen, por favor, ¿ya? Un abrazo desde Lambayeque, Chiclayo, Perú. Un saludo de todos los integrantes de la empresa Auge Perú y de todos los trabajadores. Muchas gracias, buenas noches.